Bueno, vamos a charlar de todo, largo y tendido. Puedes irte por las ramas todo lo que quieras. Pero vamos a empezar por esto, que me intriga mucho y siempre lo pregunto. ¿Por qué decidiste dedicarte a la política? ¿Cuál fue ese clic? ¿Cuál fue ese puntapié? Vos sabés que el sábado que el obispo nos invitó a un encuentro de dirigentes, yo hacía memoria, porque todos teníamos que contar cómo surgió nuestra vocación por la política, y ahí estaba haciendo memoria que la verdad que yo viví en Chamical toda mi adolescencia, entonces los últimos años, a mí me marcó mucho el asesinato de los curas de Chamical, de Carlos y Gabriel. Yo ahí tenía 11 años, pero iba al instituto parroquial, que dependía de la iglesia, entonces los curas que llegaron a reemplazarlo a Carlos y Gabriel, un cura muy jovencito que se llamaba Augusto Pereira, que falleció en un accidente muchos años después, y el actual párroco también, Monseñor Roberto Queirolo, que está en la catedral, ellos llegaron, ni bien asesinaron a Carlos y Gabriel, llegaron a Chamical. Entonces yo ahí me meto de lleno en la cuestión. Mi mamá era muy de las manzaneras, ¿viste? De las mujeres misioneras de la iglesia. Ah, bien. Entonces yo me meto en los grupos juveniles de la iglesia. Te digo que en esos momentos, plena adolescencia, nosotros vivimos la dictadura en adolescencia y el único lugar donde nosotros podíamos canalizar esa revolución que tiene toda adolescente y que si no la canaliza se va para cualquier lado, Sí. bueno. Era ahí en la iglesia. Era la iglesia, con curas y las monjas Josefinas, que era una comunidad muy linda. Te digo que en un momento hasta pensé irme de monja. Pero desististe. Sí, mis hermanos me cargan todavía. Sí, desistí. Bueno, la cuestión es que con ellos empezamos a hacer el primer grupo juvenil, después de Carlos y Gabriel. Todavía no había llegado la democracia, o sea que era muy heavy Chamical, porque teníamos una base aérea. Entonces había mucha persecución a la iglesia. Y es más, los curas que llegaron después de Carlos y Gabriel fueron muy perseguidos, muy controladas las homilías. Entonces, bueno, yo hasta el día de hoy me pregunto cómo, teniendo una mamá muy conservadora, era mi mamá, y muy cuida, ella me permitía todo lo que tenía que ver con la iglesia me lo permitía. Entonces, bueno, yo, grupo juvenil, el armado en el decanato de los llanos, de los jóvenes de los llanos riojanos, de esos años, ahí en todo estuve metida. Y bueno, yo creo que por ahí empezó porque los únicos que podían, digamos, hacer alguna actividad social, iban a los barrios, había un cura de los llanos que venía a Chamical, hacía tareas de albañilería, de plomería, y nosotros íbamos a acompañarlo, que con el mate, que con la guitarra, esas cosas que después me llevaron a incorporarme a la Juventud de Derechos Humanos, que empezaba incipientemente en la Argentina, con la PDH, que era la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con Adolfo Pérez Esquivel, que después fue Premio Nobel de la Paz. Bueno, sí. Él era visitante asiduo de Chamical porque por Carlos y Gabriel y por Angelelli. Entonces, cuando yo termino el secundario, me vengo a La Rioja. Súper chica. Sí, súper chica, 17 años. Me vengo a La Rioja a estudiar porque lo que yo quería estudiar, que era trabajo social, no estaba. Lo habían levantado de La Rioja, había quedado como un nivel terciario. Entonces, no, elijo letras, que era mi otra faceta y que me encanta y me sigue gustando. Elijo el profesorado de castellano, literatura y latín, que empezaba recién acá en La Rioja. Y llego y lo primero que hago es conectarme con otros jóvenes de juventudes políticas. Ah, bien. Ahí empieza. En el profesorado fue la conexión. Sí. Muchos amigos que incluso siguen militando en derechos humanos. Pano Navazo fue compañero mío en el profesorado. Después Pano dejó. Pero bueno, y ahí el primer encuentro de juventudes políticas en el país, que se hizo en Córdoba, recién llegada la democracia, año 83, 84 tiene que haber sido cuando fuimos a Córdoba. Yo me acuerdo que mi hermano era el único que trabajaba en la familia, Cacho, y él me prestó su primer camperón inflable de esos, pero muy calentito porque nos fuimos en un colectivo de esos como urbanos viejísimos, a Córdoba, con muchos jóvenes en ese momento, casi adolescentes algunos,
que eran de la JP. Ah, bien. Ese Eso es te iba a preguntar del partido contacto, político. El primer contacto que tengo con la juventud peronista. Y iban algunos que nosotros considerábamos, bueno, viste que eran los jóvenes que ya habían padecido la dictadura, como el Chingolo Barrio Nuevo, Jorge Machicote. Y bueno, ellos iban en ese grupo, pero nosotros éramos mucho más chicos, y entre esos estaba Ricardo Quintela. Entonces, bueno, nos hacemos muy amigos con Quintela, y yo termino afiliándome al PJ por él. Ah, mira. Él me lleva. ¿Te convenció? Sí, me convenció. Pero bueno, lo acompañé mucho yo en toda la zona del Tiro, Federal, todo el barrio San Martín, todo cerca donde él vivía, a él le tocaba todo el tema del trabajo militante de afiliación. Por eso yo siempre digo que para mí, que he pasado por distintos lugares, Ricardo Quintela, el gran mérito que tiene es que es el primer gobernador que viene de la pura militancia, ¿no? Claro. Bueno, con Quintela trabajamos en la primera interna del peronismo, ¿no? Donde se disputaban en la capital, si mal no recuerdo, Raúl Chacón, por un lado, que es con quien estábamos nosotros, y por el otro lado, Sabas Pérez. Y nosotros con Ricardo trabajábamos para Raúl Chacón. Claro. Pero eso, ¿no? Yo la otra vez le recordaba a él, no solo esto, de que me había afiliado, sino que andábamos por barrios que tenían callejones que eran campos enormes hasta la isla Malvinas, no estaba urbanizado. No, claro, era otro tiempo. Donde ahí conocimos a Juan Crinejo, por ejemplo. Juan Crinejo venía de Tucumán, un poco también, viste, de los perseguidos por la dictadura, trabajaba en el parque industrial y golpeando puertas, buscando afiliaciones para esa interna. Ahí lo conocimos a Juan Crinejo. Es decir, muchos recuerdos lindos, pero bueno, fue ahí el momento donde yo me hice peronista. Bien. Es más, siempre lo chicaneaba al ex gobernador Beder Herrera, porque yo era mucho más joven, bueno, no tanto, pero mucho más joven, pero yo me había afiliado antes que él. Ah, bien. Yo tengo en el Partido Justicialista, y ahí puedo dar prueba de que soy afiliada al PJ en el año 83. Bien. Así que bueno, así empezó. Pero ¿viste? en tu casa, porque vos y tus hermanos son conocidos hace tiempo, ¿no? Una trayectoria política y puede hacerse como que había una unidad básica, digamos. Pero en tu casa se hablaba de política. Pero vos fíjate que una cosa, que por ahí no lo digo mucho porque yo también, como me he criado entre dos varones, claro, tengo muchas cosas muy machistas también. Pero por ejemplo, esto de que yo nunca voy a victimizarme. ¿Me entendés? Pero yo, por ejemplo, la primera que se afilió al peronismo fui yo. La primera que militó en política fui yo. Ellos habrán tenido cargos primero. ¿Me entendés? Pero vos arrancaste desde otro lugar. Pero yo desde la militancia siempre. Es más, siempre trabajé para mis hermanos en lugares de candidaturas, ¿viste? Sí. Después yo me casé, porque yo tuve una vuelta chamical ya casada. Yo me casé muy jovencita. ¿Cuántos años tenías? Cuando te casaste. Cuando me casé tenía 21 años. Claro. Y fui abuela muy joven también, pero digo, el casarme y el tener una hija ahí nomás prácticamente, me condicionó mucho a mí, ¿viste? Me hizo que no visualizara ninguna posibilidad de alguna actividad concreta en la política, ¿no? Sino que me dediqué a mi trabajo en la administración pública, a mi profesorado, ¿me entendés? Y a mis hijas. Sí. Aparte era otra época para las mujeres también. Y yo hasta los 29 años tuve 3 hijas. ¿Me entendés? Sí. Entonces, bueno, eso me demandó mucho tiempo. Yo estoy muy marcada también entre lo que es la política, mis ansias de participación y de actividad política, pero también, viste, te marca. Esta generación mía está muy marcada por los mandatos familiares, especialmente por la madre, ¿no? Sí. Mi papá amaba la política, pero mi mamá no. Viste, mi mamá nos ha criado y me ha criado a mí con cuestiones muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de ser mujer, de la prioridad que tienen que tener las mujeres y todo eso. Por eso también me demoré, pero yo siempre digo que por algo es, ¿no? Me demoré en esto de abrazar la política. Yo recién a los 40 años, cerca de los 40 años, digamos, tuve la primera oportunidad de estar en un cargo, que me ofrezcan un cargo lindo, porque me interesaba cuál era el perfil de ese lugar en la
en la política y en las políticas públicas, que fue ser subsecretaria de Familia y Desarrollo Humano, cuando Jorge Massa era ministro de Desarrollo Social. Y bueno, y ahí puse todo el esfuerzo, pero fue mi primer lugar, digamos, activamente participando en la cosa pública, digamos. No, y además llegaste a ser la primera mujer vicegobernadora de la provincia. Sí. ¿Cómo fue eso, no? En este ambiente de machista, de que la política se habla solamente en términos de varones. Bueno, vos decís, tu papá le gustaba la política, tu mamá era más de la iglesia. ¿Cómo fue llegar ahí? Y fue difícil. Por suerte, ahí sí tienen mucho que ver mis hermanos. Es decir, ¿sí? Y sí, porque la política es difícil para las mujeres, como todas las actividades, ¿no? Porque no es verso esto de que las mujeres tenemos que esforzar el doble para demostrar que somos iguales. Todo nos cuesta más, en todo el ámbito de la vida, porque hay cuestiones que así como yo me autoimpuse ser mamá, ¿no? Los 10 primeros años de mis hijas, al resto de las mujeres, el resto de las mujeres no pueden desprenderse de sus obligaciones, digamos, domésticas, de ser madre, de hacer las tareas, bueno. Entonces cuesta mucho más. Entonces, por suerte, yo digo ahí, cuando uno está sola, yo ya estaba separada, es muy difícil además a la mujer sola enfrentar todo eso, ¿no? Sí. Entonces yo, si bien por ahí hemos tomado diferentes caminos con mis hermanos, ¿no? En la política, pero el tener 2 hermanos varones es importante. ¿Te han ayudado? Apoyado. ¿Te han respaldado? Sí. De hecho, uno de mis hermanos es quien me propuso para el primer cargo. Ajá. ¿No? Es el que me Gustavo. Decís, Gustavo. Ser secretaria de familia. Claro, que es ser subsecretaria de familia. Y fue muy importante eso para mí, porque fue la posibilidad de demostrar que yo podía hacerme cargo de un área tan sensible, y lo hicimos con mucho compromiso. Sí. Pude armar un equipo hermoso, algunas compañeras hasta el día de hoy están cerca mío, me acompañan, profesionales, técnicos, pero fue esa la primera posibilidad. ¿Y quién bueno, vos decís tu hermano con esto de ser secretaria de familia, pero ¿quién te propuso o quién te puso esto de vicegobernadora? ¿Cómo fue eso? Eso fue, mira, yo siempre digo que además de tener actitud, yo tengo mucha suerte en algunos momentos, porque me tocó estar en la política riojana en uno de los momentos más duros de la política riojana, que fue el enfrentamiento entre el gobernador y un vicegobernador, que fue Massa y Pedrellera. En ese momento yo acababa de ganar la Diputación Provincial. Y en esa cámara, en esa conformación de la cámara, yo fui la única mujer. Y ahí aprendí, con mucho esfuerzo, porque me costaron lágrimas, ¿no? Que me respetaran, que no me subestimaran como diputada. Entender yo primero que mi voto valía igual que el de los varones diputados. Y el hecho de este enfrentamiento de gobernador y vicegobernador me posibilitó mucho también que mi voto sea muy útil, ¿no? A la hora de definir, porque eran 2 sectores muy marcados, muy diferentes y muy contrapuestos además. Entonces, el hecho de haber sido, yo llegué encabezando la lista de la capital. Sí. Nosotros llegamos en una lista que hicimos un acuerdo con el actual gobernador, y el que me secundaba era Ramón Vera, del actual administrador de Ajalar. Sí. Bueno, fue una elección, muchos recuerdan todavía, ¿no? Pero inmensa, nos caminamos todos los rincones de la capital, movilizamos a todo el mundo y le ganamos al candidato al gobernador. Le ganamos al candidato al gobernador. Entonces, eso no suele pasar. Entonces, bueno, llegamos a la Cámara con Ramón y con otros 2 compañeros, porque entramos 4 en esa elección, yo encabezando. O sea, yo encabezaba la lista de la capital. Y se sobreentiende que generalmente cuando llegás por la capital y llegas siendo así 4, llegás con una fortaleza, un plus, ¿no? Y aparte, bueno, el intendente era Quintela, de la capital. Entonces ahí se empieza, ya venía el enfrentamiento de Massa y Beder, pero la mayoría de los diputados estábamos con el vicegobernador. Claro. ¿No? Entonces ahí yo, digamos, por ahí no es lindo hacer autorreferencia, pero llegué con muy buena imagen
muy buena imagen a la Diputación. Y claro, y fue tan fuerte la confrontación que aunque no quieras, el ser mujer y el estar en esos debates, sí, ¿no? Te da una fortaleza y te da un plus que por ahí yo no lo tenía hasta ese momento, pero después, bueno, levantar la mano. Nosotros tuvimos hasta una toma de la legislatura, nos quisieron incendiar la Casa de las Leyes, o sea, fue muy fuerte. Pero en algún momento algún compañero te decía como por lo bajo o te hacía algún comentario, viste que sí, es como pasivo-agresivo, sí, bueno, vos ya te explicamos, sí, ¿has sentido eso? Sí. Había uno que, para colmo, en ese tiempo no estaba ni prohibido fumar. Mira, si vos indagas un poquito, por ahí no me quiero... Viste, estoy en otro momento de mi vida, no me quiero pelear tanto. He peleado mucho, me he peleado 20 años en la política. Bueno, pero había uno que... Mira, doy este dato, este dato y se van a dar cuenta de todo. Fumaba habanos. Y a veces lo fumaba en el bloque. Entonces yo no entraba. Yo nunca fumé. Y no, tampoco me molestaba tanto, pero también era un gesto mío de decir, no, ¿viste? Yo también valgo, ¿qué se cree? ¿Me entendés? Bueno, cuando pare de fumar, entro. Entonces ahí yo aprendí, ¿viste? A jugar también con lo importante que era mi voto. Claro. Y bueno, y sin querer, digamos, también me convertí un poco en la que hablaba con uno, hablaba con el otro, hablaba con los del interior, hablaba, ¿viste? Con los dirigentes que estaban afuera. Sabíamos cuándo se lo iba a destituir al gobernador. Fue muy fuerte ese momento, sí, muy fuerte, de mucha violencia también, ¿no? Pero bueno, y después llegó el momento que hubo que confrontar, ¿no? Que Beder iba a ser el candidato a gobernador, y había dos personas que teníamos buena imagen, digamos. Una era yo, y el otro era Pocho, que Pocho acababa de dejar los hábitos, estaba muy bien, Pocho Brizuela, estaba muy bien en ese momento. Y entonces los diputados ahí yo sentí como somos de, ¿cómo se dice? No orgánicos, pero somos, no sé, armamos las roscas y nos defendemos entre nosotros, ¿viste? Sí. Empezaron a decir, no, Tere, vos sos nuestra. O sea, ahí es como que me incorporaron, que ellos me preferían a mí antes que a uno que venía de afuera, ¿viste? Entonces yo me sentía ahí muy acompañada por los diputados primero y después, por supuesto, se sumaron intendentes, se sumaron dirigentes. Y ahí empezó esa propuesta para la vicegobernación. Para la vicegobernación. Y te acompañaron y ganaste. Bueno, ganó la fórmula, pero digo... Ganó la fórmula, pero ganó la fórmula y también me llevó mucho tiempo. Eso también fue un trabajo que tuve que hacer de autoestima, porque me llevó mucho tiempo entender que para que Beder ganara y fuera gobernador yo había sido muy importante. Sí. Porque yo era la candidata de la capital. Y yo me caminé toda la capital y Beder se dedicó, porque un tipo muy, muy vivo, muy pícaro de la política, a todo el interior. Él tenía todos sus armados en el interior, pero la capital la caminé yo de punta a punta. Sí. ¿Hablas hoy con Beder? No, hace muchísimo que hablé. ¿No? Hace mucho. Pero bueno, no, me lo encontré en un súper. Sí, me lo encontré en un súper, bien, sí, nos saludamos bien, cariñosamente. Pero bueno, me tocó, ¿viste? Ser parte también de una cámara que, ni bien asumí yo la vicegobernación, no me permitió manejar la cámara. Entonces, eso fue muy importante y fue también un dato muy curioso que va más allá del machismo, ¿no? ¿Pero por qué no podías manejar la cámara? No pude manejar la caja, es que peor. Los propios diputados, por un decreto de cámara, según Beder no era él, eran algunos diputados. Nunca lo sabremos. Votaron, votaron que lo que es el gasto político de la Cámara, es decir, todo lo que son subsidios, becas, todo eso no lo podía manejar yo. Lo manejaba el vicepresidente primero. ¿Qué era? Sergio Casas. ¿Quién fue el gobernador? Después, Sergio Casas. Es decir, esto no es, digamos, ya una chicana fuera de tiempo, es la historia. ¿No? Aparte, es lo que vos viviste y cómo lo sentiste. Es lo que sucedió, sí. Es lo que yo viví, es lo que yo sentía, además, que me dejaban solo el manejo administrativo. Es como, te dejamos ahí el manejo de... También era subestimarte. Eso, era subestimarme. Era subestimarme.
Yo también después lo vi desde otro lugar. Creo que Beder fue 15 años vicegobernador de distintos gobernadores, ¿no? Y supo construir un poder tal que lo llevó después a la gobernación. Uh-huh. Yo creo que pasó por ahí también. No es que me esté tampoco, tirándome loas a mí, pero pude sobrevivir incluso sin el manejo de lo político, ¿no? Entonces fue muy fuerte. Y fue también, que ahí sí, siempre lo digo yo, fue un mal precedente para la cuestión política en La Rioja. Porque que la caja política la maneje un vicepresidente primero no corresponde. No corresponde. Que lo hayan hecho también que lo hayan hecho después, porque también se lo hicieron a Bossetti, tampoco corresponde. ¿No? Entonces, lo que hay que valorar es lo que está pasando ahora. Desde que Quintela es gobernador, se respetó la institucionalidad. Nos guste o no nos guste. Por ahí a muchos no les habrá gustado, pero estuvo Florencia López y Florencia López manejaba la Cámara de Diputados como corresponde. Como tiene que ser. Hoy está Teresita Madera y la maneja la Cámara como corresponde, como tiene que ser. ¿Entendés? Entonces yo creo que ese es un paso que hay que rescatarlo. ¿Entendés? Yo no quiero no necesito quedar bien con Ricardo Quintela hoy, pero te digo, es una decisión importante, es decir, respetar el rol que tiene el vicegobernador de la provincia como el segundo en el poder en la provincia. Hace poco estuviste en Canal 9 y habías mencionado, no sé si te acordás, pero dijiste que tenías la entrada prohibida. ¿Fue la misma época? ¿Fue por esto o fue en otro momento? Fue, sí, un momento de la vicegobernación mía. ¿Sí? ¿Pero te lo dijeron así cara a cara o te lo hicieron saber? No, me lo hacían saber. Por ejemplo, venían compañeros de Canal 9, pero yo siempre tuve muy buena relación con los camarógrafos, con los noteros, ¿viste? Iban, me hacían la nota, pero sabíamos que no iba a salir. ¿Me entendés? Ajá. Entonces, por ende no te invitaban a los programas. No. Pero no fue siempre, no fueron los 4 años de mi vicegobernación. Lo que pasó también es que a mí me tocó vivir un momento muy álgido nacional, que fue 2008, la 125 famosa, el enfrentamiento con el campo y un gobernador de la provincia que apostaba, mejor dicho, que no apostaba por el gobierno nacional de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, obviamente el kirchnerismo no es porque me hayan querido mucho, porque yo estaba muy cerca de ellos, pero ellos me eligieron a mí como la persona del kirchnerismo en La Rioja. ¿Vos tenías contacto con ese kirchnerismo nacional? Sí. Néstor Kirchner me recibió a mí, ni bien fuimos electos con Beder, me recibió primero a mí. Y después nos recibió al gobernador y a la vicegobernadora electos. ¿Y ese contacto cómo fue? ¿Fue por parte del equipo de él porque habían ganado las elecciones? Sí, nosotros teníamos ya contacto a través de Cacho, de mi hermano, de Emilio Pérsico, que eran muy cercanos a Néstor Kirchner. Y nosotros tomamos una decisión también muy fuerte, ¿no?, de acompañarlo a Beder en ese momento. Y bueno, decir que nos salió bien y decir que Néstor Kirchner era un tipo absolutamente respetuoso de la institucionalidad, todo lo que en ese momento el exgobernador decía que iban a intervenir la provincia y todo eso, no, ni se les ocurrió a ellos intervenir. Pero sí, tuvimos un diálogo muy bueno con Néstor, luego con Cristina, y tanto es así que yo ya no estaba en el PJ de la provincia, efectivamente formando parte del armado partidario del PJ, pero sí estaba a nivel nacional. Cuando Néstor Kirchner rearma el PJ nacional, yo iba representando a La Rioja en la mesa, digamos, directiva del PJ nacional. Cuando fue la condena de Cristina, ¿qué opinas de esto? No, a mí me parece una barbaridad. Y me duele mucho, además, que La Rioja sea una de las provincias donde peor imagen tiene Cristina. ¿Sí? Me duele mucho eso, porque si vos la comparás con otras provincias, La Rioja, en los 12 años de Néstor y de Cristina, y luego en los 4 años de Alberto Fernández, fue cuanto más obras públicas tuvimos, cuanto más recursos tuvimos, cuanto más reconocieron el punto de coparticipación perdido. ¿Qué quiere decir esto? Y que no hubo, digamos, una contraprestación política desde la provincia hacia la nación. Los años de Beder, los 4 años, acá se escuchaba, o sea, la gente desde hace muchos años, no quiero dar nombres tampoco porque no quiero
personalizarlo en ningún Está medio bien. de comunicación, pero Pero es el medio que estaba, digamos. y que además, actuaba. digamos, los medios hegemónicos nacionales tenían mucho más fuerza que hoy, que las redes, digamos, inundan todo. Sí. Entonces, acá la gente, durante los 12 años de Néstor y Cristina, se informaban con TN, Sí, tal cual. con Clarín, con Telefe, con todos los canales que la verdad es que no jugaban bien, ¿no? Para ese proyecto nacional. Entonces, ¿qué se puede esperar? Vos tenés acá 20.000 soluciones habitacionales en La Rioja, con 10.000 viviendas hechas en los 12 años de Néstor y de Cristina. Ni hablar de las que hubo en el tiempo de Alberto Fernández también. Sin embargo, acá el riojano no valora eso. No valora ningún empleado público hoy. Podría, per se, construir su propia vivienda, ¿no? Y tampoco la provincia lo podría haber hecho si no hubiera habido un gobierno nacional que invierta, que ponga plata, que ponga recursos para, no solo para eso, para cientos de obras que se hicieron en la provincia. Bueno, y en esto que decís los medios hegemónicos, ¿sentís que el gobierno de Javier Milei es en parte este triunfo por esto de los medios hegemónicos o también tiene que ver con esta falta de autocrítica por parte del peronismo? Las dos cosas. Yo creo que Javier Milei es la consecuencia también de errores que cometimos, tanto en las provincias como a nivel nacional. Creo que sí. Creo que el peronismo también, los años que gobernó, avanzó en algunas cuestiones que fueron parches y que no fueron la esencia del peronismo, porque no tuvimos nosotros, digamos, al trabajo. Está bien que también hay que analizar los contextos internacionales, ¿no? Los años que le tocaron a Néstor no es lo mismo que lo que le tocó a Cristina, ¿no? Sobrellevar el gobierno. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo que cuando nosotros no podíamos revertir las estadísticas de la caída del empleo, se hizo a pedido también de sectores muy fuertes que hoy son la UTEP, la CETEP, ¿no? Se abrió esta posibilidad y nosotros, ahí me tocó otro lugar importante como fue el Senado, abrirle a las organizaciones sociales, pero también eso significó un choque con otros sectores de la sociedad que nosotros no lo vimos, que haya, y caló muy hondo. Uh-huh. En todo el país caló muy hondo y se produjo, te diría, hasta una división de aquellos trabajadores que tenían el trabajo genuino y en blanco con los trabajadores de la economía popular, que eran un emergente, eran miles de personas, miles de argentinos a los que como Estado no les habíamos podido dar una solución concreta de trabajo. Bueno, estaba esto, ¿no? Que era el salario social complementario, que era buena la idea, era muy buena, porque la idea era que eso era un disparador para que después se complementara con las empresas que tomaran a esos trabajadores. Bueno, la sociedad no lo interpretó, y nosotros creo que fue lo pongo como ejemplo, sí, como algunas de las cosas que no pudimos enderezar. ¿Y por qué decidiste romper con la estructura del PJ, por ejemplo, y pasarte Juntos por el Cambio? No, primero te cuento cómo fue. Yo hace 15 años, cuando fui vicegobernadora y no estaba en parte del armado del PJ, armamos nuestra herramienta electoral, que fue el Partido Movimiento Norte Grande. Lo armamos para toda la provincia y era distrital el partido. Que hasta ahora lo sostengo, la sigo teniendo. Lo armé justamente como una forma de tener una presencia electoral por fuera del PJ que no me iba a tener en cuenta, que de hecho si yo no hubiera tenido esta herramienta electoral después de vicegobernadora, si no hubiera tenido los acuerdos y el trabajo que yo tenía con Cristina sobre todo, yo no hubiera sido senadora, porque los candidatos del gobierno de la provincia y del peronismo local era Carlos Menem. ¿Entendés? Bueno, pasó, yo gané la primera vuelta, perdí en la segunda, entré como minoría, pero entré yo como siendo la referente del Frente de Todos, ¿no es cierto? Pero con mi partido, sí, y el Frente de Todos. Bueno, ahí entro como senadora. Pasan los años de senadora. Nosotros, terminado el Senado, hacemos un intento de armar un frente muy amplio para disputar nuevamente la banca del Senado.
Por supuesto, por fuera del armado del PJ, lo que fue muy difícil. Yo no sé si vos te acordás, pero vos sos muy jovencita. Pero fue, bueno, no hace tanto, fue en 2017. Una aventura, digo, donde hicimos puras mujeres, éramos en la lista. Pasamos la primera vuelta y bueno, no nos dio el cuero, nos ayudó algunos senadores, viste, que de otras provincias nos ayudaron, bueno. Entonces, después incluso se bajaron para la segunda vuelta mis compañeros de la lista, bueno, quedó ahí en nada. Y empezamos nosotros a trabajar como espacio muy cerca del ex intendente Paredes Urquiza. Sí. Paredes Urquiza, te digo, se portó muy bien con mi espacio. Nosotros le diseñamos una estructura dentro del municipio de la capital, que es la Subsecretaría de Mujer y Diversidades. La primera Subsecretaría de Mujer y Diversidades del municipio de la capital fue armada por mí en la gestión de Paredes Urquiza. Puse yo a la primera subsecretaria y toda la estructura esa me la dejó Paredes Urquiza, que la manejé yo. No estaba yo, pero estaban mis compañeras. Entonces ahí empezamos a armar primero una red de mujeres en toda la provincia. No te olvides que Alberto quería ser candidato a gobernador. Entonces trabajamos mucho en la red de mujeres, sumamos muchas mujeres independientes, y ahí empiezo el contacto con mujeres que estaban muy cerca, mucho más cerca por ahí del radicalismo sobre todo, no del PRO, del radicalismo. Bueno, recorremos la provincia, empezamos a hablar con dirigentes, varones, en los armados de otros partidos todos son varones. Empezamos a hablar con el ex gobernador Massa, por darte algunos nombres, bueno, Paredes Urquiza, Julio Martínez, Felipe Álvarez. Y fue así como se armó ese frente. ¿No? Ahí empezó ese armado de una posibilidad, de un proyecto especialmente provincial y municipal. ¿Y cuál era uno de los acuerdos que teníamos nosotros? Que teníamos que respetarnos la identidad de cada espacio. Al último lo sumamos al PRO, ¿no? Porque nosotros necesitábamos ganar y teníamos contaditos más o menos los votos de cada uno, pero en un primer momento ese fue el espíritu, ¿no? Un espíritu frentista donde más patas eran las peronistas. Sí. Después, producto también de que ninguno se quería bajar de sus aspiraciones, o sea, ni Paredes quería ceder, ni Julio Martínez, que eran los dos mejores posicionados para ser candidatos, se rompe el bloque, el frente que estábamos trabajando. Sí. El único que queda es Felipe, que fue nuestro candidato a diputado nacional, y bueno, y así fue como armamos ese frente que después disputó la capital con la candidatura de Inés. Hablaste sobre Carlos Menem. ¿Qué opinas de Carlos Menem como senador del kirchnerismo? Carlos Menem, mira, yo tengo una visión, tengo mucho respeto por la última etapa de Carlos Menem. Ha sido un hombre, además, no solo por su edad, ¿no? Sino porque no tiene que haber sido fácil llegar a ser presidente en tantas oportunidades de la Argentina saliendo de donde salió, ¿no? Nadie es poco inteligente para llegar a esa instancia. Es un hombre muy carismático en su momento, pero creo que los riojanos nos debemos y nos merecemos analizar toda la historia, porque Menem no es San Nicolás. Entonces yo veo todavía gente que está padeciendo política de los 90 y todavía lo idolatran. Entonces, con mucho respeto, hay que separar las cuestiones personales o de afecto con lo político y con lo que significó para La Rioja perder ese famoso punto de coparticipación. Sí. Porque yo no creo en eso que van y gritan allá y dicen nos han robado el punto de coparticipación. No nos han robado. Fue cedido en el 88 por razones políticas, ¿no? Entonces, ¿lo vamos a recuperar eso? Y yo no creo que lo vayamos a recuperar. ¿Por qué? Para que nosotros recuperemos un punto de coparticipación significa que todas las demás provincias cedan y no lo van a ceder. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Desde ese momento quedamos absolutamente dependientes del gobierno nacional.
Por eso, desde ese tiempo, los gobernadores de La Rioja tienen que ir a mendigar semana a semana los recursos para la provincia. ¿Con quién nos ha ido bien? Y bueno, desde la vuelta a la democracia nos ha ido bien con Néstor y con Cristina y con Alberto Fernández. ¿Pero esto de cuánta fue culpa de Menem específicamente? Yo creo que fue parte de los acuerdos políticos. Sí. Uno de los acuerdos era la reforma constitucional que vino después, pero bueno, este fue otro de los acuerdos. ¿Y cómo ves que ahora en el gobierno nacional hay un Menem también? ¿Cómo lo ves? ¿Sabés qué? Muchos se olvidan. Yo tampoco lo he vivido, porque yo no he vivido esa parte, digamos, de adentro, porque era como vos, digamos, estaba mirando lo que pasaba, pero no era dirigente, no era funcionario, nada. Vos fijate, paradójicamente, el de la política era Carlos Menem, no era Eduardo Menem. Eduardo Menem no le podés quitar el trabajo que hizo, la inteligencia que tiene, la ductilidad además en el Senado con la que se manejó. Sí. Pero acá el de la política, ¿no? En La Rioja sobre todo, y el de los consensos, el del carisma, el de los votos, era Carlos Menem. Y Eduardo Menem, acá en La Rioja, allá una cosa en el Senado, ¿no? Muy respetado. Acá, en La Rioja, nunca ganó por los votos, nunca fue candidato, y nunca, digamos, se le respetó como políticamente o en las políticas electorales, digamos. Y bueno, y en el caso de Martín Menem, yo hace poco tiempo que me enteré que tenía otro hijo, que lo conocíamos, era Adrián Menem. Adrián era el tipo de la política, el que fue diputado nacional, el que se Martín Menem no sabíamos, nosotros sabíamos que estaba en Miami, viste que estaba radicado allá. Pero bueno. ¿Pero vos lo conocés a Martín? ¿Te lo has cruzado? Sí, en la Cámara. Claro, pero aparte de eso... Nada. Sí, el Lule Menem fue, creo que fue secretario de la Gobernación de Massa en una oportunidad, en una gestión. Sí. ¿No? Creo que el Lule Menem, sí, es un tipo de la política, de las trenzas políticas, él sí. Uh-huh. Pero bueno, tampoco he tenido nunca, digamos, una cercanía con ninguno, ¿no? Pero sí con Eduardo. Yo te digo que con Eduardo, además, como constitucionalista, 2 o 3 veces acudí a él desde el Senado para pedirle alguna que otra opinión y fue muy generoso en eso, ¿no? Uh-huh. Muy generoso. Bueno, una de las cosas que se le critica a Martín Menem es que él no es riojano, que no conoce La Rioja, como vos decís, como que está en otro lado, y hoy, sin embargo, lleva la bandera, dice él, de La Rioja y es presidente de la Cámara. Sí. Apostando a un libertario. Bueno, pues tenemos un presidente, viste, que no sé, que habla con los perros. O sea, son cosas que vos no podés creer lo que estás viviendo. No podés creer. Yo lo veía tirado en el piso con el mameluco de YPF tirado porque el perro no le respondía, viste. Yo digo, ¿dónde estamos? ¿Qué nos está pasando realmente? Lo que pasó anoche con el pastor ayer. Lo que pasó hace poco, sí. Que un pastor diga que ha depuesto 100.000 pesos en la caja de seguridad de un banco y que Dios le ha puesto $100.000. Claro. O sea, y que nosotros nos traguemos eso. Uy, pues ¿por qué sentís que ganó? Porque él como él ha sido el mismo personaje desde la campaña hasta ahora. Sí, pero después siguió un libreto muy bien armado, producto también de la bronca de la sociedad. Hay cosas que nosotros también tenemos que analizar. El malestar de la sociedad para con la política está pasando en todos lados, pasa a nivel país, pasa en las provincias, pasa en nuestra provincia. La falta por ahí de oportunidades de mucha gente y ver que otros, viste, sin ningún descaro muestran, viste, un enriquecimiento, una falta de empatía, porque es falta de empatía además. Y también, digamos, mi mamá sabía decir siempre que no solo hay que ser, sino que hay que parecer también, ¿no? Entonces cuando vos ostentas cosas, cuando vos, qué sé yo, llevas los niños en la camioneta del gobierno a la escuela, entonces empieza todo ese malestar, un clima del que se aprovecharon estos tipos, ¿no? Entonces hoy él sale a decir, sí, soy cruel y quiero ser más cruel, ¿no? Con el kirchnerismo. ¿Y qué hace la gente que ha mamado odio durante 12 años y dice, qué bien,
Claro. Qué bien. Entonces, y nosotros no somos eso. Eso es lo que a mí me duele, porque los argentinos, los riojanos menos que menos, no somos odio, ¿me entendés? No somos esa crueldad. Ahora, por ejemplo, van a hacer un festejo, yo creo que lo han hecho anoche, un festejo, una celebración por la ley base, por el aniversario y por toda la crueldad que han cometido con los enfermos, con los niños. Eso te quería preguntar. Una de las características del gobierno de Javier Milei es hacer desaparecer áreas, Sí. O recortar o erradicar. Bueno, se conoce hace poco lo de vialidad, sí, pero viene pasando con lo de los jubilados, con lo del Gaya. ¿Qué opinas de esta forma de hacer gobierno? No, me parece un error. A mí me amarga mucho. Mira, yo he tomado decisiones, yo vengo hablando con muchos sectores de la política, porque creo que hay que analizar dónde estamos parados y hay que analizar también qué vamos a hacer en este contexto en las próximas elecciones legislativas que están ahí. Que si bien el gobernador no ha llamado, no ha convocado a las elecciones provinciales, no es menor lo que se va a debatir y lo que se va a votar, porque la Cámara renueva la mitad. Y uno de los departamentos que renueva es la capital, que es mi territorio y que además se renuevan 8 bancas. Y que yo estoy muy preocupada porque así como estamos con este descrédito y con el sello Milei, que cualquiera sale a decir cualquier gansada y va a ser candidato y va a ser concejal, o va a ser diputado en este caso, como fueron concejales muchos así que nadie los conoce, nadie sabe qué hacen, ¿viste? Puede pasarnos eso también, ¿no? Con las diputaciones. Entonces empecé a hablar con muchos sectores, partidos chicos, con algunos también compañeros que son del peronismo, pero que tengo mucha afinidad, porque, bueno, analizar qué vamos a hacer. Yo, por ejemplo, yo no me siento representada con la estructura del partido del PJ. O sea, si soy candidata no voy a ser con el PJ. ¿Y por qué no te sentís representada? ¿Qué sentís que no compartís con ellos? No, un montón de cosas, no sé. No me gusta la forma en que muchos se manejan, ¿viste? Más allá de que el gobernador es quien lo preside, porque me parece que es lo correcto, que es lo que tiene que decir, pero viste, cuando vos no te sentís contenida en ese espacio, entonces yo no me siento. Yo lo he hablado mucho con Quintela eso, lo he hablado mucho y él respeta mucho este camino que hoy te contaba partes a vos, pero él lo conoce mucho, porque yo hace varios años cuando le dije yo voy a volver a la Cámara, pero voy a volver en mi estructura, con mi partido, con mis acuerdos, pero yo venía diciéndole, hay puntos que no comparto y menos nunca me imaginé, además que iba a ganar Milei, ¿no? Jamás me imaginé. Entonces, hoy, por ejemplo, con todos esos sectores que yo vengo hablando, creo que nosotros tenemos que tener un discurso que se asemeje a este trabajo y a este discurso que está saliendo a nivel provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver. Que es el de la unidad. Okay. Nosotros necesitamos unirnos conceptualmente en contra de la política nefastas y crueles de Milei. No hay no hay margen para otra cosa. Y desde lo que pasó con Cristina, sobre todo, yo creo que más que nunca hoy es Milei o anti-Milei. Es blanco o negro. Es blanco o negro. No hay, Yo, por decirlo de otra forma, lo digamos sin hablar de la estructura partidaria, es peronismo y antiperonismo. Porque más allá que yo salga con otro sello, yo salgo a defender las políticas del peronismo. ¿Me entendés? A nivel provincial, porque no me interesa, tampoco me da el cuero para estar en una lista nacional. Pero, digamos, en lo nacional yo voy a acatar y voy a hablar con los compañeros que sientan que pueden representarnos como peronistas o como anti-Milei en el Congreso de la Nación. Y acá en La Rioja, bueno, buscaremos hacer un frente que también conjugue eso, ¿no? Que tenga claro eso. Bueno, hay algo que decir que también es clave, que tiene que ver con esto de los discursos de odio, la forma violenta de dirigirse que tiene principalmente Javier Milei a todo el mundo que no piensa como él. Y hay mucha gente que lo avala y cómo eso se traspola a la sociedad. ¿Lo vivís, lo ves, lo sentís? Sí. Lo siento mucho, y no solo, vos sabés que no solo en jóvenes, lo siento mucho en gente mayor, a veces en el tránsito, la gente está mal porque cada vez estamos peores
y todavía no les cae la ficha de que esto es una mentira, lo de la baja de la inflación, ¿no? Y están viendo que se están endeudando con sus tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, para comprar alimentos, porque eso está pasando. Todo el 70-80% de los riojanos nos estamos endeudando con las tarjetas de crédito porque no se llega. ¿Pero por qué sentís que es mentira esto de la inflación? Y porque, bueno, el poder adquisitivo te das cuenta. O sea, no te alcanza para vivir, no te alcanza lo que ganas por mes para vivir. Entonces eso es una mentira de la inflación. Y mucha gente se está dando cuenta, pero es más fuerte, digamos, la bronca que tienen con la política, con el peronismo, con el kirchnerismo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces es muy complejo el panorama. Bueno, en esto, ¿te seguís sintiendo peronista? Yo sí. ¿Y kirchnerista? También. Son las dos en uno. Son las dos en uno. ¿Sí? Son las dos en uno. ¿Qué sentís que vino? Yo admiro muchísimo a Cristina. Por ahí creo que no hice la suficiente militancia. También me hago mi mea culpa. Creo que es la dirigente, sigue siendo la dirigente que lejos va delante de todos, absolutamente todos. Que no va a ser candidata a ella. Primero porque no puede, claro. Y segundo, pero va a seguir siendo la voz más importante del peronismo, y que hay que ayudar desde las provincias para que esto pase lo más rápido posible. En esto que me contás de tu historia de la militancia, de la gente que fuiste conociendo, de también los partidos, ¿te cuesta sostener vínculos personales o amistades por estar en la política? No, vos sabés que yo soy de pocos amigos, digamos así desde lo personal. Tengo más vínculos desde la política, pero sí otro tipo de relaciones. Yo nunca me relaciono con hombres, por ejemplo, de la política. ¿No tenés amigos en la política o hombres amigos políticos? No, hombres amigos políticos. Eso no. No, los miro con absoluta desconfianza. Me encanta, yo haría lo mismo. No. Pero mujeres sí. Mujeres sí. ¿Que has conocido en el andar o que vienen de la militancia, por ejemplo? No, que vienen de la militancia, y después trato de sostener mujeres de mi vida, digamos, del primario, del secundario, ¿viste? Esas que vos sentís que son genuinas, que te cuidan la salud, que te preguntan cómo están, que cuando estás enfermas están pendientes, ¿viste? Esas cosas, y que van más allá de cualquier decisión que yo tome de lo político. Yo sé que ellas están. ¿Alguna vez te pasó algo que te hizo dudar a vos de si seguir en política o no? Sí. ¿Me querés contar? Sí, porque vos sabés que esa es una de las deudas pendientes que muchas veces nadie me pregunta, pero que a mí no me avergüenza haber trabajado y haber puesto todo mi esfuerzo para que esté la primera mujer intendente de la capital, que fue Inés Brizuela. Y a veces me duele que no se reconozca la importancia que tuvo mi partido y mi trabajo en la capital para que Inés sea intendenta, ¿no? Porque cuando te contaba, viste, cómo empezamos a armar este frente, que después por los egos masculinos sobre todo, se cayó, quedamos muy poquitos. Y los que quedábamos en la mesa de discusión y de debate, éramos 3 o 4 y todos eran varones. La única mujer era yo. ¿Pero sentí que del espacio de Inés no te reconocieron o Inés no te reconoció? No, muchos del espacio, muchos, digamos, de los que son de la estructura. Está bien. Tengo hoy muchos compañeros, les digo yo, compaligionarios, les digo, que los han dejado en bola. Desde el radicalismo los han dejado virtualmente. Bueno, pero ese es un problema de ellos. Yo te quiero preguntar nombres de todo, pero bueno, vos decís. No, te puedo dar nombres, porque además, mira, en eso por ahí puedo pecar, viste, de hablar demasiado, pero no me gusta esconderme en muchas cosas, porque ahí te cuento por qué pensé en dejar. Y sí. Cuando estábamos en el armado de este frente, teníamos la posibilidad de, bueno, estaba yo en el armado, le digo a Julio Martínez, yo quiero ser la candidata a intendenta de la capital. Y me dice Julio, bueno, no, pero yo te necesito a vos. Pues yo era muy conocida, soy muy conocida. No he parado de ser autorresponsable, soy muy conocida en el interior. No quiere decir que tenga buena imagen, nada, soy conocida. Te conoce. Todo el mundo me conoce, ¿viste?
Entonces me dice, yo te necesito porque para dar la imagen de frente, además, él quería ser el candidato, ya se había ido a Paredes de Urquiza, necesitaba una vice. Yo no voy a ser vice, ya fui vicegobernadora, no tengo ninguna necesidad de ser vice. No tenía. Felipe Álvarez, que era el otro socio político, ya era diputado nacional electo. Entonces, no quería, yo quiero ser intendente, ayúdame, yo voy a ser intendente de la capital, quiero disputar. Voy a hacerme un análisis de rutina, ¿viste? Ginecológico, mira, uh-huh. Ellos todavía, por supuesto, no me habían dado el sí. Julio Martínez e Inés eran senadores. Me salen mal unos valores, me dice mi ginecóloga, ya a un endocrinólogo porque veo valores muy raros. El endocrinólogo me manda a hacerme una ecografía y bueno, tenía cáncer de tiroides, ¿viste? Y fue choqueante. Primero porque mientras me estaban haciendo la ecografía, el médico me dijo, pero muy certero, nada más que me lo dijo, que me choqueó realmente, mira, hay unas células, dice, hay malformaciones, para mí son malignas. Así que urgente, dice. Bueno, voy toda choqueada, por supuesto, mis hijas, los nervios de punta, no, estás loca, no puedes dejar eso, renunciar a eso que estaba. Bueno, yo ahí le cuento a 2 o 3 personas que tenía cáncer y una era Inés, otra era Felipe, de la política, ¿no? Sí, sí. Obviamente mi familia sabía. Y le digo, yo no voy a ponerlos, no voy a exponerlos, no voy a hacer nada, no voy a ser candidata, primero me voy a Córdoba, me hago los estudios para ver cuándo me podían hacer la cirugía, ¿viste? Entonces, obviamente, tampoco tenía la plata para ser candidata a intendenta, ¿viste? Y sé lo que significa una campaña en el municipio de la capital. Entonces me voy a Córdoba, mis hijas como no me creen de que yo vaya a ir al médico, me acompañan. Esta se va a escapar y va a hacer la pantomima. Se metieron conmigo con el médico para que escuchar que el médico me dijera, bueno, no es, o sea, estaba encapsulado el tumor. Me dice, vos, cuando las elecciones eran el 27 de octubre. Y le digo, ¿puedo trabajar en la elección? Le digo, sí, dice, pero no pasemos de eso. A la semana siguiente, la cirugía. O sea, yo tuve la elección el 27 de octubre, el 7 de noviembre me operaron a mí. Pero previo a eso, yo ya había renunciado a mi candidatura, claro. No iba a hacer nada, pero estuve en el armado de todas las concejalías. Me tapé la nariz y ayudé para que Guillermo Galván fuera el viceintendente. Yo venía con un enfrentamiento brutal con Guillermo Galván. Brutal. Guillermo Galván me hizo una denuncia penal a mí, que nunca, por eso yo también tengo muchos cuestionamientos con la justicia, Johanna. Nunca me notificaron a mí, pero hicieron dulce en los medios de prensa. Me acusó de las cosas más insólitas, del ¿cómo se llama? Del edificio que habíamos refaccionado de la legislatura, de un ATN, del balneario, los sauces, que nunca había llegado la plata. Todo eso me acusó en una denuncia penal que la mediatizó, y además por eso yo también estaba esa es otra de las cosas por las que yo estaba muy ofendida con el PJ, porque del peronismo nadie salió a solidarizarse conmigo. A defenderte, a respaldarte. A respaldarme, y yo pude comprobar que había gente muy influyente, pero muy influyente del gobierno, que lo estaba mancando a Guillermo Galván. Entonces, ese fue otro de los motivos que fue importantísimo, que me olvidé de decirte porque tampoco volví al PJ. Bueno, cuando volvemos al armado de la intendencia, renuncio yo a esa banca, pero armo las concejalías, van 2 o 3 compañeros míos en las listas de concejales, me tapo la nariz, pero sumamos los votos que necesitábamos de Guillermo Galván para que sea el viceintendente, y yo le acepté a Julio Martínez acompañarlo. Porque vos me preguntabas por qué. Primero porque fue un gran desafío para mí. Ya con el diagnóstico, con la fecha de la operación, yo me recorrí 2 veces la provincia, nadie supo, porque yo no me victimicé, nadie supo de mi cirugía, o sea, de la cirugía que iba a tener después de la elección. Sí. Y lo conté después que pasó. Después que pasó la elección, yo conté que había tenido cáncer.
Bueno, nos fue bien, ganamos la Intendencia de la Capital, ¿no? Y también otra de las cosas que me quedó, digamos, atravesada, fue el tema de la soberbia del radicalismo y la falta de respeto a las sociedades que armamos. Porque está bien, nosotros como Norte Grande éramos socios minoritarios, ponele, Okay, ¿no? sí. Éramos socios minoritarios. Ahora, pusimos mucho para ganar la Intendencia de la Capital. Si yo no hubiera aceptado que Guillermo Galván vaya ahí, viste, que me hubiera sentado de nuevo a hablar con él, a remarla, después de todo lo que me hizo, no sé si ganábamos. Si nosotros no hubiéramos cedido el primer lugar para una de ellos, que fue, me acuerdo si Chipa, ¿quién fue? Sí. El segundo lugar lo cedimos para Julio Sá, para que vaya la Luciana de León, para sumarlo a Julio Sá. El tercer lugar, sí era mía. El cuarto lugar se lo cedimos a Guillermo Galván. El quinto lugar se lo cedimos, fue otra mía. En sexto lugar, séptimo lugar. La cuestión es que se mandaron 2 mocos, los concejales de ellos, uno por acoso, el otro por abuso, y resulta que ellos se sellaron para que no entre la del Norte Grande. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esas cosas, claro, ahí las metieron bajo la alfombra, toda esa mugre. Y yo me la banqué. Pero bueno, son desgastes propios de la política y todo eso. Pero bueno, te cuento lo del médico en Córdoba, que me dijo del tema de que no hay que guardarse las cosas. Porque uno dice, va a volver tarde o temprano, vuelve a la medicina oriental. Y tiene que entender que uno se enferma de las cuestiones que más padece. Uh-huh. Entonces, yo vivo enferma de la garganta, ¿me entendés? Claro. De los ganglios, de las cosas, porque dicen que uno también es lo que calla. Por eso no te tenés que callar. Va, pero no me quieras dar nombre, con nombres no. Está bien. Bueno, vamos a ir cerrando, me quedan las últimas, pero quiero saber cómo es tu vínculo. Ya, ¿viste? No era que era largo. Ay, bueno, pero pasó más de una hora, ¿eh? Pasó más de una hora. No te diste cuenta, pero pasó más de una hora. Yo estoy chusmeando como si estuviera en mi casa. Me encanta. ¿Cómo es tu vínculo hoy con Cacho y Gustavo? Bueno, gracias a Dios, bueno. Sí. Y trato... Todavía no lo logro, espero que tampoco me salga tan exitosa esa. Pero a pesar de que yo soy la del medio, me duele mucho más por ellos la ausencia de mi madre. ¿Sí? ¿Vos sabés? ¿Sentís que les pegó mucho? Sí, a los dos. A mí me pegó mucho la de mi papá. ¿Hace cuánto falleció tu mamá? Mi mamá hace 3 años, después de la pandemia, pero vos sabés que yo no le pude hacer duelo porque tenía a mi papá internado. Entonces pasé desde enterrarla a ella a cuidar a mi papá. Y mi papá, yo lo consideré, viste, un niño. Estos 3 años con mis hijas lo hemos cuidado, lo hemos atendido y bueno, nos dejó en marzo. Uh-huh. Sí, es verdad. Y bueno, capaz que no soy tan fuerte, ¿viste? Pero yo siento que la ausencia de mi madre nos golpea a todos, ¿no? Y mi mamá para mí ha sido... O sea, yo no podría haber... A pesar de que a ella no le gustaba la política, me bancó en todo. En todo. Si no, yo no podría haber salido de mi casa sin tener la tranquilidad, ¿viste? Que ella me contenía con mis hijas. Que les daba la comida, que los llevaban a la escuela. No, mis padres han sido fundamentales. ¿Y ustedes 3 siempre fueron unidos? ¿Hubo momentos que se distanciaron? No hubo momentos que estuvimos distantes. ¿Por la política? Por la política. No. Y yo tomé mi camino. Claro, está bien, me parece perfecto. Al final terminaste siendo la rebelde de la familia. Sí. Pero bueno, aprendí mucho, viste, en estos años, mucho. Esa era la edad también, viste, que ya estoy más calmada. ¿Y ahora qué se viene? Y no sé, posiblemente disputemos la reelección, posiblemente. Pero te digo esto que te decía recién, para mí hoy la opción es ayudar desde la provincia con mucha fuerza. Yo estoy muy preocupada por la provincia, muy preocupada por la falta de recursos, muy preocupada porque no se pueden dar los aumentos que se debieran dar. No se pueden sostener las políticas públicas de la forma que a mí me gustaría porque no llega la extra copa.
no llegan los recursos de extra coparticipación y eso es muy grave para La Rioja. Entonces, bueno, creo que hoy desde distintos lugares, y a eso me estoy dedicando, con leyes, con iniciativas, sostener una resistencia, porque Bien. no sé cuándo se va a caer. Ojalá que se caiga pronto este tipo y se vaya pronto, pero mientras tanto, si no, tenemos que organizar una resistencia a la provincia desde la cultura, desde la educación, desde la salud, desde los sueldos de los empleados públicos, ver cómo se resiste, cómo podemos hacer que los riojanos vean, ayuden y cuiden lo que tenemos, porque es muy importante eso, que no cometamos los errores que históricamente hemos cometido, por ejemplo, con la minería, que hagamos minería de cara a la gente, que no le ocultemos las cosas a la gente. Las veces que los riojanos, que las gestiones le ocultaron la cosa a la gente, salió mal. Por eso nosotros vamos 15 años para atrás que otras provincias en la cuestión minera. Sí. Entonces hay que hacer las cosas de frente a la gente, con respeto a la gente, con respeto a la idiosincrasia de los riojanos, para que podamos, bueno, resistir este tiempo, ¿no? Y volver. Uh-huh. Bueno, Tere, gracias. ¿Te has sentido cómoda? Muy cómoda, ni sentí que pasó el tiempo, así que bueno. Me olvidé de preguntarte, ¿tenés algún hobby que te guste hacer cuando estás trabajando? Sí, ahora las plantas. Tengo un jardín precioso que se llama 70 balcones, porque mi mamá recitaba esa poesía y siempre me reclamaba ella que no tenía plantas yo en mi casa, porque no me tenía tiempo. Entonces ella llegaba a mi casa y dice, no hay en esta casa una niña novia, ¿viste? No hay algún poeta. Y entonces armé el jardín con sus plantas, me las llevé yo. Tengo un terreno donde armé su jardín, se llama 70 balcones, tengo un jardín seco también, de pencas, de todo eso, y bueno, y eso es hoy mi hobby. Tengo un ratito ahí. ¿Estás ahí? O estoy muy... Y después mi nieto. Mi nieto, esa es mi vida, Dios me lo mandó ahora, pero yo tengo 2 nietos grandes, de 18 y 19, pero no, con me siento abuela. Que ahora estás viviendo más pleno. Bueno, Tere, muchas gracias. Gracias por venir.